Buenos días, compañeros y licenciados. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Mercadeo Internacional y les hablaremos sobre las causas, consecuencias y repercusiones que tuvo la pandemia COVID en el riesgo país de la economía costarricense como salvadoreña. Como dato introductorio, tenemos que el riesgo país constituye un componente muy determinante dentro de los departamentos de gestión de riesgo del banco, asimismo como de las compañías de seguro y las reguladoras del sistema financiero, ¿verdad? Dado que refleja en las cosas que implica un incremento o una disminución en el riesgo país, así como las repercusiones que se generan en la economía de ambos países, ¿verdad? Esto porque son los que mayor poseen a nivel de la región. Dentro de los objetivos hemos explicado en generales y específicos, ¿verdad? En el general hemos detallado que lo cual es aplicar los conocimientos adquiridos dentro de la cátedra de Economía Internacional, ¿verdad? Considerando la pandemia COVID y las implicaciones que esto ha generado en el factor riesgo tanto costarricense como salvadoreño. Luego tenemos un específico que dice determinar las posibles causas y consecuencias que ha conllevado la pandemia COVID para ser calificada de esa manera por los indicadores, ¿verdad?, de ambos países. Y otro específico tenemos a analizar la condición financiera y crediticia que ha conllevado esta crisis a los factores riesgo de ambos países también. El riesgo país. El riesgo país es un factor determinante para las tasas de interés y las condiciones de créditos internacionales hacia la banca local, ¿verdad? Esto, ya que si el crédito incrementa, si el riesgo aumenta, esto se traduce en un incremento de las tasas de crédito, ¿verdad? Esto tanto para los bancos y para las empresas locales, ¿verdad? Eh, el año pasado, es decir, en el año 2020, El Salvador recibió la autorización de 2.200 millones de dólares en deuda, ¿verdad? Esto para amortiguar los estragos obtenidos a mediados del año. Esto ayudó de gran manera ya que sirvió para darle una inyección económica a la economía, lo cual repercutió en un crecimiento de un 5 a 6% a finales del año. Continuando con el tema, hablaré un poco de las causas del riesgo país tanto en El Salvador como Costa Rica a causa de la pandemia COVID-19. Cabe destacar que el riesgo país se calcula a través de una serie de factores tanto económicos, sociales e institucionales, pero para nuestra suerte hay organismos internacionales que se cargan de este cálculo, como lo son Moody's, Standard Poor's y Fitch. Estos categorizaron en el caso de El Salvador con una categoría de B3. Esto quiere decir que cuenta con una alta especulación y riesgo crediticio, lo cual puede provocar que lleguen a impago. También cuentan con una perspectiva negativa, lo cual genera desconfianza. Las causas que pudieron afectar el riesgo país en el caso de El Salvador es el aumento de la deuda pública por la pandemia. El Salvador generó 22 millones en préstamos internacionales, lo cual aumentó la deuda externa a un 90%. El paro no frenó de la economía, ya que con el aislamiento se tuvieron que dejar de lado estas acciones comerciales, lo cual vino a afectar al país económicamente. La reapertura económica lenta, que actualmente se sigue dando, la incierta situación política, ya que en nuestro caso el mandatario ha tenido ciertos roces con instituciones nacionales e internacionales, lo cual genera una dudosa credibilidad a nivel internacional. En el caso de Costa Rica, también está categorizado, pero en su caso es un B2. Esto quiere decir que también cuenta con una alta especulación y riesgo crediticio, solo que actualmente también como El Salvador cuenta con una perspectiva negativa. En su caso, han tenido unas ciertas dificultades económicas en el año pasado por lo mismo de la pandemia y una de sus causas para el riesgo país por esto mismo es en la reducción de la actividad económica. Costa Rica tuvo que generar una serie de despidos por lo mismo que no daban abasto a, a sus empleados, lo cual generó una reducción en los empleos que vino a afectar su riesgo país por la pandemia. Una poca recaudación tributaria por estos mismos despidos, el deterioro de su balanza de pagos y el incremento de la incertidumbre crediticia. El aumento de los problemas sociales, ya que con estos despidos hubo manifestaciones intensivas en el país acusando al gobierno de que era provocado por la deuda pública en vez de situaciones relacionadas con la pandemia. Y el aumento de liquidez por parte de ambos gobiernos, lo cual no es una buena señal de salud económica.
Mi nombre es Pamela Elisa Pacheco y yo les hablaré acerca de las implicaciones que generan los cambios en el riesgo país a raíz de la pandemia COVID-19 en El Salvador. El Salvador ha generado parte de su financiamiento mediante la emisión de bonos para el desarrollo de los proyectos que son previamente aprobados por la Asamblea Legislativa. En la pandemia, los eurobonos de El Salvador empezaron a experimentar una baja en la cotización de sus precios, junto con los bonos de otros países emergentes. Pero a medida que fueron profundizando la crisis y se empezaron a conocer las medidas que el gobierno aplicaría y que éstas necesitarían un financiamiento extraordinario, los bonos tendieron a bajar más en comparación a los otros bonos de países emergentes. La pandemia generada a partir del COVID-19 ha ocasionado sensibles efectos adversos en la economía salvadoreña. En los mercados bursátiles no han sido la excepción. Estas crisis se han traducido en cambios sobre el comportamiento de los inversionistas, dado el contexto de incertidumbre, destacándose la preferencia por mantener posiciones más líquidas o de muy corto plazo. El mercado de reportos demostró un decrecimiento anual del 45%, variación determinada por el comportamiento de los reportes de carácter público, producto de los efectos adversos derivados de la pandemia, contexto que ha iniciado en la preferencia de los inversionistas por mantener sus recursos a la vista o de muy corto plazo. Ahora hablaremos sobre las implicaciones a través de la pandemia COVID-19 en el riesgo país en Costa Rica. El coronavirus ha afectado a gran parte de los países durante el 2020. El impacto que ha percibido a través de diferentes frentes, entre ellos las medidas sanitarias de contención como las cuarentenas y restricciones al turismo, las destrucciones a las cadenas de producción y la demanda interna de las naciones por un deterioro en su confianza, así como la capacidad de consumo de los residentes. Las empresas enfrentan por un lado una menor demanda y por otro la reducción en la producción, porque no obtienen materias primas suficientes. Con respecto al turismo, ante las restricciones de los viajes impuestos tanto a nivel local como internacional, así como los medios de contagio, el volumen de los centros turísticos costarricenses se ve disminuido. Este deteriora una de las principales fuentes de ingreso para el país. Según las cuentas satélites del sector turismo del Banco Central, este representa un 6.3% del PIB y si se suma con los efectos indirectos alcanza un 8.2%. Ya con los casos de coronavirus en Costa Rica, es esperable tener una afectación sobre la demanda interna. En primera instancia, la confianza del consumidor se deteriora ante una peor expectativa del futuro, tanto en su situación individual como en su situación del país. Este contexto mina la sostenibilidad fiscal interna, tanto por un mayor déficit como por una aceleración del endeudamiento. El menor crecimiento se vería en la economía menoscabada de los ingresos estructurales del gobierno, al tiempo que el denominador de las principales razones fiscales también tiende a la baja. Buen día, mi nombre es Lisbeth Cantizano y este día les hablaré acerca de las posibles repercusiones de la pandemia COVID-19 en el riesgo país de El Salvador y Costa Rica. Comenzando con El Salvador, tenemos producción y crecimiento económico. Como primer punto, los canales de transmisión externos principales, que se refiere a la disminución de la actividad económica de los socios comerciales, principalmente Estados Unidos, la caída de precios de los productos primarios afectando las exportaciones, la interrupción en cadenas de valor y remesas y la menor demanda de servicios. También tenemos que disminuirá la inversión extranjera directa debido a los riesgos y la propia contracción económica, así como los ingresos provenientes de las exportaciones. En el monetario y financiero tenemos de que El Salvador se enfrentará a un mercado financiero adverso, ya que, por ejemplo, el 19 de marzo del año 2020, El Salvador colocó 440 millones de deuda en letes a una tasa de 9.5 con plazo de un año. Este monto es bastante alto la tasa, ya que anteriormente se había colocado a 7.12%, una tasa mucho menor, ilustrando el súbito deterioro de las condiciones de acceso a financiamiento. En el fiscal tenemos de que el impacto del COVID-19 se visualizará tanto en los ingresos como en los gastos. Por un lado, la necesidad de refuerzos presupuestales en el ramo de la salud, transferencias monetarias a hogares vulnerables y apoyo a sectores productivos. Todo esto afectará y generará un aumento significativo del gasto. Además, un desplazamiento que hará que la inversión pública para el año a finales del año 2021 disminuya aún más.
Se puede mencionar también que en el mes de mayo del presente año el indicador de bonos de mercados emergentes, el ENVI, subió a 1.1 en tan solo un día, que llegó a ser al final de 6.49%. Esto se traduce que en mayores tasas de créditos para bancos y empresas. Al mismo tiempo se endurecen las condiciones de plazo y garantía en las que se conceden estos créditos. Ahora seguiremos con las posibles repercusiones para Costa Rica. Tenemos el impacto en el crecimiento. El presidente Alvarado solicitó el apoyo a los organismos internacionales para mitigar los efectos económicos de la pandemia COVID-19. Ante un limitado espacio fiscal para reaccionar ante la emergencia, el Ejecutivo hizo un llamado a la ONU, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades, abogando para que los términos de la asistencia financiera en este contexto sean excepcionales en cuanto a los intereses, periodo de gracia y tiempo de pago. Se estima que los efectos de la pandemia reducirán en gran porcentaje lo que es la economía en Costa Rica. En el efecto de la actividad económica en Costa Rica se transmitirá en un aumento en el costo de financiamiento por medio de mayores tasas de interés. Además, a través de los años, Costa Rica ha venido empeorando la calidad del gasto público, pues cada vez se usa una mayor proporción en el pago de intereses y salarios, lo cual desfavorece los gastos en inversión pública. También tenemos de que el endeudamiento del país, Costa Rica, aumentará. Costa Rica ha venido con un crecimiento del endeudamiento hace ya varios años, pero la pandemia vino a empeorarlo más. Antes ellos sufrieron a partir de la década de 1980 una crisis en deuda y ahora esta deuda se ha elevado más. Muy buen día, mi nombre es Natalia González y a continuación les hablaré sobre el análisis final de los efectos del COVID-19 sobre ambos países de estudio. Al analizar el caso de El Salvador, por ejemplo, su nivel de endeudamiento en relación 2019-2020, este sufrió un aumento en un 14%. En el caso de Costa Rica, el aumento fue de un 10%. Luego, si pasamos a analizar las calificaciones de riesgo obtenidas por ambos países, de acuerdo a la calificadora Moody, por ejemplo, ambos países recibieron notas menores que en años anteriores. Costa Rica pasó de tener una nota B1, ahora tiene una nota B2 con perspectiva negativa, mientras que El Salvador recibió una calificación B3, con lo cual queda un pequeño paso de ser calificada como C, con lo cual sería considerado como un país dudoso debido al gran riesgo de insostenibilidad de los niveles de deuda que se alcanzarían. Con esto podemos concluir que de no realizarse los cambios en las políticas necesarias para frenar la actual situación financiera de ambos países, el futuro financiero de estos es muy incierto. Conclusiones. Primero, tenemos que entre los diversos efectos que tuvo la pandemia dentro de los países como El Salvador y Costa Rica, podemos encontrar el hecho que aumentó la necesidad de financiamiento externo por parte de los gobiernos, financiamiento que fue cubierto en su mayoría por medio de préstamos o, como en el caso de El Salvador, la emisión de letes y CETES. Como segunda conclusión, tenemos que como consecuencia de las nuevas deudas adquiridas por los gobiernos, estos experimentaron un aumento de su deuda pública en relación al PIB, en ambos casos de al menos un 10% en relación al año anterior. Y como tercera conclusión, tenemos que al analizar las calificaciones obtenidas por ambos países por las agencias calificadoras de riesgo, ambas obtuvieron una nota de B2 y B3 para el caso de Costa Rica y El Salvador respectivamente. Podemos ver que ambos países han sido clasificados como países con dificultades a la hora de cumplir con sus obligaciones, es decir, que se tiene un alto riesgo de impago crediticio en el largo plazo. Como último punto, veremos ahora la recomendación. La primera recomendación es que evitar la adquisición de demasiados créditos a los que además se les debe de sumar los elevados intereses. Más bien se recomienda una redistribución de los fondos con los que ya se cuenta. Como segundo punto, se recomienda la creación de políticas que frenen estos altos niveles de endeudamiento, así como también frenen el aumento en el déficit fiscal de ambos países. Y como última recomendación podemos mencionar que se recomienda evaluar diferentes alternativas para la obtención de financiamiento
financiamiento externo, además que de hacerse estos deben de representar lo menos que puedan del PIB a fin de evitar el aumento en la deuda pública actual. Muchas gracias.